debate, resistencias, investigaciones, políticas, intervenciones, cultura, feminismos. La batalla cotidiana. Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro. Un proyecto de la IMEG para construir preguntas, contenidos y lenguajes feministas que interpelen sentidos, cuestionen saberes y aporten al debate. La batalla cotidiana. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde AIMEG pensamos que es una oportunidad para que hablemos de violencias de género en plural, para que revisemos la historicidad de las luchas, las agencias y los límites presentes en cada una de las respuestas que los feminismos imaginamos para los conflictos, cada vez que los pensamos en clave de violencia. ¿Cuál es la historia del 25 de noviembre como una fecha en el calendario de las luchas feministas? Mi nombre es María Graciela Cuervo Franco, soy feminista de la República Dominicana. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día tiene un significado muy especial en la República Dominicana porque nos recuerda la fecha del asesinato de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, quienes lucharon contra la dictadura militar de Rafael Trujillo aquí en República Dominicana y fueron brutalmente asesinadas por su lucha. La historia de las hermanas Mirabal es una historia muy importante para la República Dominicana y para entender la lucha de las mujeres, el involucramiento de las mujeres en la política, para entender la brutalidad del régimen de la dictadura de Trujillo. Las hermanas Mirabal crecieron en el marco de la dictadura de Trujillo. Ellas nacieron en el 24, en el 26, la más pequeña María Teresa en el 35 y la dictadura de Trujillo empieza en el 1930. O sea que ellas crecen en el marco de un estado de represión, de un estado de mucha violencia, de desapariciones, obviamente asesinatos, encarcelamiento y donde la gente vivía con mucho miedo. Minerva, que quería estudiar Derecho, desde muy joven empieza a tener intereses políticos y cuestionamientos al régimen y ella de cierta forma como animó a sus hermanas a participar en movimientos clandestinos contra el régimen de la dictadura. Ellas fundan junto a otros compañeros el movimiento 14 de junio en honor a una expedición de dominicanos que estaban exiliados en Venezuela y en Cuba. Organizaron una expedición que llegó a República Dominicana en avión y en barco con la intención de derrocar el régimen el 14 de junio de 1959 y en honor a esos héroes ellas y otros compañeros deciden formar el movimiento 14 de junio y bueno, empiezan a trabajar de manera clandestina contra el régimen. Esto le costó su libertad en muchas ocasiones y para noviembre de 1960 ellas estaban libres. Tres de las hermanas, María Teresa, Patria, Minerva, estaban en ese momento libres porque antes habían estado encarceladas. Y sus esposos seguían encarcelados y ellas fueron de visita una tarde, o la mañana probablemente del 25 de noviembre de 1960 y por órdenes de Trujillo se había organizado
ya una operación para matarlas. Ellas y el chofer con quienes ellas andaban fueron sacados del vehículo y matadas a golpes con palos y tirados luego por un barranco, al igual que el vehículo, para hacer creer que fue un accidente automovilístico. Aquí se conoce ese crimen como la gota que derramó el vaso. Yo creo que eso activó en la población dominicana como una cosa de, bueno, ya no se aguanta más. Tanto con la dictadura de Trujillo, que fue tan larga, duró más de 30 años y fue tan brutal. Es muy conocida en América Latina. El asesinato de las hermanas Mirabal también lo es. Y por esto uno de los acuerdos del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe fue promover que el día 25 de noviembre se celebrara o se conmemorara un Día Internacional para la eliminación contra la violencia de la mujer. ¿Cómo fue la aparición de la problemática de la violencia de género en el feminismo local? ¿Qué influencia tuvo en la definición de la violencia como problema social? Mónica Tarducci, antropóloga feminista, militante feminista desde los primeros años 80. En la actualidad dirijo el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antes que terminara la dictadura militar, en marzo de 1982, se crea el grupo feminista ATEM 25 de noviembre. En noviembre de 1982 comienzan a realizarse las jornadas que después se van a llamar jornadas de ATEM. Al año siguiente, en 1983, se crea el Tribunal de Violencia contra la Mujer. Está formado por ATEM, por OFA, la Organización Feminista Argentina, Libera y Reunión de Mujeres, que eran mujeres del Partido Socialista. Ese mismo año, en 1983, se realizan las segundas jornadas de ATEM, donde el tema estaba como propuesta temática: violencia contra la mujer, doméstica, callejera, sexual, otras formas de violencia. Así llegamos a la primera conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo de 1984. En la plaza aparece un manuscrito, un volante manuscrito, donde se desarmaba el discurso del violento como desequilibrado mental, mostrando que en la inmensa mayoría eran hombres que llevaban una vida absolutamente normal, entre comillas. En las jornadas de ATEM de 1984 aparece el tema de la violencia de una manera bien amplia, llamando a contribuciones que hablen del robo de los hijos a mujeres embarazadas en la época de la dictadura, la amenaza de hacerlas abortar, la violencia cotidiana, los golpes, el incesto. También tenemos que recuperar la formación del Grupo Feminista de Denuncia, que se crea en 1986 y que hace actividades callejeras, ¿no? El grupo denunció la publicidad, como muchas de las publicidades de la época, como actos de violencia contra la mujer. Y el 14 de febrero de 1988 sucede un hecho terrible, que es el asesinato de Alicia Muñiz por su expareja, el conocido boxeador Carlos Monzón. Es interesante ver cómo el 8 de marzo de ese año, o sea, un mes después del asesinato de Alicia Muñiz, el 8 de marzo estuvo teñido, digamos, con esa problemática de la violencia. Entonces, lo que vemos es que desde el comienzo de la apertura democrática, inclusive un año antes del fin de la dictadura, vemos como la violencia hacia las mujeres convocaba a las organizaciones feministas, y que estas organizaciones compartían una idea amplia de violencia, y que lo importante era que el origen de esa violencia siempre la situaban en las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres.
¿Cuáles son las demandas de los feminismos ante este nuevo 25 de noviembre? Mi nombre es Ruth Zurbriggen y formo parte de la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén. Soy también integrante de Socorristas en Red, maestra y profesora en Ciencias de la Educación. Las demandas de los feminismos para este 25 de noviembre se engarzan en una serie de reclamos que van proliferando conforme este movimiento o conforme los feminismos, así muy en plural, los feminismos comunitarios, populares, vamos avanzando en nuestras definiciones programáticas, ¿no? En definitiva, porque estamos buscando socavar esta cultura tan heteropatriarcal, racista, misógina, en la que se asientan las relaciones de este mundo. Digo que tenemos reclamos hacia los gobiernos, reclamos al Estado, es decir, reclamos de políticas públicas, reclamos a la justicia sexista, reclamos a la organización de la academia en tanto uno de los lugares de reproducción del androcentrismo, reclamo a los varones que nos rodean. En ese cúmulo de reclamos, digo que uno muy fuerte que podríamos traducir en una consigna es la despenalización y legalización del aborto. Hay allí un núcleo duro en el que se asienta el control de nuestros deseos y de nuestras sexualidades. Entiendo también que achicar la brecha de la desigualdad enorme que existe en todo lo que tiene que ver con los cuidados y entonces generar desde el Estado políticas de cuidado que saquen a las mujeres y a los cuerpos feminizados de esa tarea que tanta desigualdad produce, ¿no? También hay otro tema que está vinculado a los recursos, tanto los recursos económicos, el apoyo mediante políticas públicas a todas aquellas mujeres que sufriendo situaciones de violencias por motivos de género necesitan ser reparadas también económicamente. El acceso a la tierra, el acceso a la vivienda son parte de esa serie de reclamos que, como digo, se engarzan en esa agenda tan enorme que vamos abriendo los movimientos feministas para cuestionar fuertemente la cultura en la que vivimos. Escuchaste un episodio de La Batalla Cotidiana, el podcast que propone la AIMEG para problematizar el hoy desde una mirada feminista. Encontrá todos los episodios en YouTube y en Spotify. ¡Arriba el feminismo que va a vencer! La batalla cotidiana. Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro.